Del terror a la paz. No sé si, bueno, puedo imaginar que en la vida hemos experimentado circunstancias difíciles, circunstancias que nos han estresado, que nos han agobiado, que nos han llevado a un terror incluso. Siempre tenemos miedos. El ser humano siempre tiene miedo. Y es parte de nuestra naturaleza el miedo, el terror. Pero, ¿cuál es el mayor? Si hiciéramos una pregunta, nos la contestéis. Pero si hiciéramos una pregunta, ¿qué es lo que más terror te da? Algunos me dirían que una enfermedad terminal, otros me dirían que perder un familiar querido, perder un hijo, perder el esposo, perder la esposa. Eso es algo tenaz, es un terror grande. Todo el mundo, yo creo que vivimos en esto, por eso es bueno encomendar siempre, siempre nos da paz encomendar la vida de nuestros seres queridos en las manos de Dios. Pero hay un terror mayor que este todavía. Imaginaros el sentimiento tan feo, tan ruin que tenemos cuando pensamos en poder perder a alguien querido, ver a alguien querido enfermo, terminar. Pero imaginaros que ese terror nada tiene que ver con un terror peor y mayor, que es la muerte eterna, el infierno. La muerte eterna no significa dejar de existir. No dejamos de existir. La muerte eterna significa estar eternamente alejado de Dios, 100%, y recibiendo el castigo por nuestra naturaleza. Y ese terror es un terror que llevamos también en nuestro ADN o pecaminoso, naturaleza pecaminosa se le puede decir, que lo estábamos precisamente acá viendo, coincide con lo que veíamos en la confesión de fe. Y es algo que tenemos. Pero hay una forma de combatir, o de aniquilar ese tipo de terror. Y si aniquilamos ese tipo de terror o disminuye ese tipo de terror, créeme que los demás terrores tendrán una diferente forma de verlas. O sea, tendremos una diferente forma de ver los demás terrores. Ese terror hay un remedio para vencer ese terror. Y es la comunión con Dios por medio de Cristo. Por eso, hoy vamos a ver en la vida de los marineros. Hoy el punto central, aunque es el libro de Jonás, no va a ser Jonás. Van a ser los marineros. Seguramente te vas a sentir identificado no con Jonás, que pasó ahora a un segundo plano, sino con los marineros. Jonás hace un papel muy fundamental en esto, pero yo, mientras preparaba esta semana la predicación, me veía más identificado, me llevó una sorpresa, porque me vi muy identificado con los marineros. Y yo creo que es así. Vamos a ver la predicación, como veis, del terror a la paz. Y vamos a ver 3 puntos. El primer punto será del versículo 10 al 12, y el primer punto será: los que caminan lejos del Señor tendrán terror. Los que caminan lejos del Señor tendrán terror. El segundo punto, que es del versículo 13 al 14, es la decisión que cambia todo. Y eso vamos a enfatizar también, que es ese tipo de decisión. La decisión que cambia todo, que cambia ese terror y te puede dar paz. Y el tercero, también vamos a matizarlo obviamente cuando llegue el momento, pero sin sacrificio no hay salvación. Sin sacrificio no hay salvación. Para tener la paz hay que tener salvación. Y hay que hacer un sacrificio. ¿De quién es ese sacrificio? Ya lo veremos. Eso lo veremos en los versículos 15 y 16. Pues vamos a leer el texto de hoy. Dice la palabra
del Señor. Los hombres, se refiere a los marineros, los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron: ¿qué es eso que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y levantadme y lanzadme, al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por esta palabra, Señor, que pueda ser expuesta tal como tú quieres, Señor, y que así como tú me lo diste esta semana, que pueda hacerlo, Señor, y prepara los corazones también de aquellos que van a recibir la palabra, tanto los que están aquí como los que van a hacer online o en diferido, Señor, que tú seas hablando por medio de tu palabra y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues acordémonos que habíamos dejado a Jonás. Jonás había confesado el nombre de Dios a los gentiles. Se estaba cumpliendo ya parcialmente el decreto de Dios, por llamarlo de una manera, la ordenanza de Dios. Lo que Jonás le había espantado, que estaba huyendo para España, para Tarsis, él ya, después de la tormenta y de todo lo que estaba pasando, Jonás empieza con una restauración y él confiesa lo que pasó, eso lo vimos la semana pasada. Y ya empieza la restauración de Jonás, tanto Jonás como los marineros. Y en este momento, más los marineros, que será por lo que nos identificaremos, como bien he dicho antes, estaban viviendo un auténtico terror. Fijaros que hemos leído que el mar se embravecía cada vez más. Empezaban ya los marineros a darse cuenta que sus dioses no valían para nada. Y empezaron a temer a Dios. Por eso preguntaban al profeta que estaba siendo restaurado por Dios. Y finalmente veremos que acaban obrando según dice el profeta Jonás. La semana pasada, con el tormento de la tempestad, veíamos el tema de la tempestad, de la vida. Veíamos que todos hemos experimentado tormentas en nuestra vida. Y las experimentaremos, porque ¿para qué? Vamos a ser claros. Las experimentaremos. Por eso tenemos que veíamos cuál era también nuestra actitud, debía ser como cristianos ante la tormenta. Pero fijaros qué diferencia ahora entre Jonás y los marineros. Pues Jonás sí conocía a Dios y Jonás ya iba poniendo su confianza en Dios, aunque iba a tener consecuencias sus obras, porque todas nuestras obras también tienen consecuencias para el propósito también que Dios quiere cumplir. Pero los marineros aún todavía estaban un poco perdidos, necesitaban que alguien les acercara a Dios. Entonces los marineros no sabían qué hacer. Mira, ya se dieron cuenta que, oye, nuestros ídolos, nuestros dioses, no funcionan. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando estamos lejos de Dios, hermanos, cuando aún no lo conocemos, cuando aún no lo conocíamos, como he dicho antes, sentíamos terror de muchas cosas. Y puede que todavía a veces puedas sentir terror, pero si realmente tienes a Dios en tu corazón y lo buscas en esos momentos, obedeciendo a la palabra de venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar, si obedeces y no te cargas y lo pones en manos del Señor, seguramente aunque sientas ese miedo no será tan grande como el que sentías o que sentíamos antes de conocer a Dios, esa inseguridad de no saber en qué puerto ir a parar y estar perdido en medio de una tormenta, tempestad en el mar. Y como digo, hoy puede que realmente sigas teniendo terror o
O también haber pasado, miras hacia atrás y ves cómo era tu vida, y miras hacia hoy y ves las maravillas. Hemos dado gracias por la misericordia de Dios, por las cosas que Dios ha permitido en nuestra vida. Esas buenas y malas, pero que nos han llevado a su voluntad. Porque decíamos la semana pasada que no hay lugar más seguro, por mucho que haya tormentas, que la voluntad de Dios. Que está en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, hoy podemos ver ya que por medio de Dios, en Dios, por medio de Cristo, ese terror ya no es el mismo. Pues podemos tener miedo a muchas cosas, como he dicho. Una enfermedad, a la pérdida de un familiar. Todo es lícito, o sea, que es normal, está en nuestro ser. Pero seguramente que ya el mayor terror de la muerte eterna ya la has perdido. Si tienes a Cristo, ya tienes esa confianza en el Señor, ¿no? Y eso es lo que le faltaba a los marineros, precisamente. Jonás, yo creo que ya sí estaba ya diciendo, bueno, que me lancen al mar, porque él sabía que esta vida es vanidad. Y sabía ya, y estaba comprendiendo que Dios le estaba restaurando su vida, aunque después era una oración ahí un poco que ya veremos más. Pero Jonás sabía lo que tenía que hacer. Jonás estaba siendo ya sensible a la voluntad de Dios. Tenía puesto su corazón en la voluntad de Dios. Y hermanos, por eso, ante circunstancias de terror, originadas muchas veces por alguna tempestad de la vida, debemos preguntarnos de nuevo, ¿dónde, mirando a los marineros, mirando a Jonás, mirándonos a nosotros, podemos preguntarnos, ¿dónde tengo mi corazón? ¿Dónde tienes tu corazón? Porque eso va a ser importante a la hora de afrontar la tempestad, el terror. ¿En qué o en quién está puesta tu confianza? ¿En tus fuerzas? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tu madre? ¿O lo tienes puesta en Dios? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿En las circunstancias o en Dios? Porque muchas veces somos motivados, somos movidos a medir nuestra confianza en las circunstancias. Si nos va bien, pues tenemos confianza. Si nos va mal, no tenemos confianza. Pero aquel que tiene a Dios en su corazón, confía en Dios, sea cual sea la circunstancia. Pues vamos al primer punto que vamos a responder a estas preguntas. Los que caminan lejos del Señor tendrán terror. Y esto es cierto, a mí me recordaba tiempo atrás. Puede sonar fuerte. ¿Dónde estaríamos hoy, hermano? Pero ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios? ¿Dónde? ¿A dónde nos dirigiríamos? Seríamos como los marineros ahora a priori. Los marineros, incluso hoy también siendo cristianos, podemos experimentar terror si nuestra confianza la basamos en las circunstancias o en el panorama que vemos y no en el Señor. El Señor muchas veces prueba nuestra fe por medio de tempestades. Ya lo veíamos. Pero aquí vemos algo que los marineros empiezan ya, sin haber conocido a Dios antes, empiezan a conocer, empiezan a temer a Dios. Y ahí vemos que ahí ya no entra un factor humano. Aunque sí, Dios va a usar Jonás. Alguien me puede decir, no, pero es que Dios usa Jonás. Sí, sí. Pero ahí ya automáticamente entra la misericordia y la gracia de Dios con un pueblo que no era pueblo, como nosotros. Con unos gentiles que adoraban a otros dioses. Y los marineros comenzaron a temer a Dios por el testimonio de Jonás. Fijaros. Dice el versículo 10 y 11. Los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios por lo que le había declarado. Él pretendía huir, tiene una hoja de ruta, pero como decíamos, no se puede huir de la presencia de Dios. El Salmo 139 lo deja bien claro. ¿Dónde iré, Señor? Si en todos lados estás tú. Entonces los marineros, aquí se ve que empiezan a temer al Señor, y aquí ya vemos cómo el Espíritu Santo opera en la vida de los marineros, cuando dice, en el versículo 11, entonces les dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y este terror de los marineros empezó a ser bien canalizado. Los marineros seguían teniendo miedo, sí, es verdad. Miedo a lo que les pudiera suceder.
pero sabían que no estaban en paz con Dios. Por eso van en busca del profeta, que tampoco estaba muy bien con Dios en ese momento, y buscan al profeta. ¿Pero qué hacemos? Ya no se dieron cuenta, mis dioses no sirven para nada. Podemos aplicarlo hoy. El dinero no me va a arreglar nada. El que tenga mis bienes no me va a arreglar nada. El trabajo es un medio para vivir, pero no me va a arreglar nada. Si no tengo a Dios, no tengo nada. Y los marineros se empezaron a dar cuenta, y los marineros no fueron a muchos cultos, no fueron a una escuela dominical, no eran de tradicionalmente una casa cristiana, al revés. Y aquí donde vemos que la salvación, como Jonás diría en el capítulo 2, es del Señor. Porque es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Nosotros no buscamos a Dios, es el que nos escoge, y a partir de ahí, a través de su obra, volvemos nuestra cara a Dios. Entonces el terror, empezaron a tener terror ante el poder de Dios. Porque ya se dieron cuenta, Jonás, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos, cuando Jonás dice, yo temo a Dios, le dice a Yahvé, el creador del cielo y de la tierra. Jonás estaba diciendo a los marineros, mira, yo temo al Dios verdadero, vosotros teméis a los dioses elementos, al agua, al viento, al mar, y a eso rezaban, a eso oraban. Pero Jonás da una enseñanza tremenda. Mi Dios es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Es el Dios de dioses. Es el Señor de señores. Y ante Él no hay que temer, como diciendo, no hay que temer a las agüitas que da miedo. Yo nunca he visto una tormenta ni me quiero ver en el mar. Pero no hay que, o sea, si temes a eso, tu temor ante Dios debe ser mucho mayor. Porque, como dice la palabra, no temas al hombre que solo te puede quitar la vida. Teme a Dios que puede echar tu alma al infierno. Son palabras fuertes, pero son palabras a tener en cuenta. Y donde vemos mayormente nosotros cristianos la misericordia de Dios. Dios nos pudo haber mandado al infierno hace mucho tiempo. Pero en vez de mandar al infierno nos ha mostrado la gracia del Evangelio, el amor de su Hijo, el amor de Dios por medio de su Hijo. Y sabemos que Dios es misericordioso y estaba teniendo un trato de misericordia en este momento con Jonás. Pero no solo con Jonás. Obviamente Jonás iba a ser disciplinado. Pero no solo por Jonás, sino por los marineros, a los marineros también. Y ahí es donde vemos que a veces los tratos de disciplina que Dios nos pone, la disciplina es amor. Cuando un padre, cuando una madre disciplina a su hijo, es por amor. Cuando mi madre y mi padre me disciplinaba de chico, yo me lo tomaba a mala leche, como dicen aquí. Pero hoy entiendo que esos fueron caricias de amor. O igual pasa con Dios. Igual pasa con Dios. Dios nos ha mostrado su amor. Y su disciplina muchas veces es la misericordia que nos muestra para nuestras vidas. A veces es necesario, hermanos, experimentar esa desolación. Que la vida se nos va, que no somos nosotros los que controlamos todo. Jonás tuvo que experimentar esto para ver que no eran ellos los que controlaban todo. Los marineros, que eran expertos mercantes, que viajaban por toda la tierra, por todo el mar Mediterráneo, ellos eran expertos, pero sabían que en el fondo Dios, en ese momento veían el poder de Dios, porque no eran capaces de controlar la barca que tantos viajes habían controlado en alguna tormenta. Esto es el propósito, hermanos, muchas veces también de la ley. La ley nos fustiga. La ley nos da impotencia, porque no podemos cumplir por nosotros mismos esa ley. Esa ley, no podemos cumplirla. Necesitamos a alguien que la cumple por nosotros. Pero ¿sabe lo que sucede? Que la ley tiene un propósito maravilloso.
Como sucedió con los marineros, la tormenta, la tempestad mostró el poder de Dios. Mostró el poder de Dios que debían también de temer a Dios. La ley nos muestra el poder de Dios. La ley nos muestra que Dios tiene poder para castigarnos por nuestra naturaleza. Y esto nos hace ver más allá de nosotros mismos, nos hace ver más allá de nuestro ombligo y ver realmente a alguien que puede salvarnos. Llega un momento en que nos preguntamos cuando vemos la ley, cuando sabemos que somos pecadores, cuando sabemos que por nuestra propia naturaleza somos condenados. Hay un momento en nuestra vida de inflexión que no sé cómo aparece, es un momento de gracia maravillosa de Dios, que nos hace mirar más allá de nosotros y decimos como dijeron los marineros, ¿qué haremos para calmar esa tempestad? ¿Qué haremos para calmar la zozobra de nuestra vida? ¿Qué haremos para tener paz con Dios? En ese fondo, los marineros ya, en la altura que estaban, ya no buscaban, sabían, un bienestar en el sentido de un bienestar banal. Estaban buscando la paz con Dios. Dios estaba tocando el corazón de ellos. Y ese es el propósito también de la ley. Muchas veces la ley usa ese propósito, toma el lugar como para los marineros la tormenta. Como dice Gálatas capítulo 3, dice Pablo a los Gálatas 23-24. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¡Qué maravilloso! Tenemos que entender que la palabra ayo es una palabra hermosa. La palabra ayo en la época del siglo I, un ayo era como la niñera o el maestro del niño que lleva desde pequeño niño a la formación para ser adulto, para ser maduro. La ley para nosotros, y en este caso la tormenta para los marineros, fue el ayo, fue el medio que Dios usa para, aunque a veces es difícil, porque el ayo, el maestro, a veces disciplina también, es el maestro que nos lleva a la relación con Dios, a la comunión con Dios por medio de Cristo. Esta circunstancia les hace mirar a los marineros que estaban en la tormenta más allá de ellos mismos y piden consejo al profeta de Dios, a Jonás, que aunque había fallado, todos fallamos, Dios ya lo había restaurado. Aunque iba a pasar disciplina, le iba a tragar pez gigante, iba a tener que pasar por una cosilla más, pero Dios ya había restaurado su relación con él y lo vemos en el papel que toma de profeta. Después de su confesión, los marineros ya ven, y ahí vemos la misericordia de Dios con Jonás. Los marineros empiezan a ver a Jonás ya como el profeta de Dios, el instrumento de Dios. Por eso, hermano, te alienta cuando peques. Confiesa tu pecado ante Dios y levántate. Dios tiene misericordia contigo. Jonás quería huir de Dios. Jonás quería estar fuera de la presencia de Dios y por medio de esta circunstancia le llevó a confesar a Dios. Y a partir de ese momento Dios tiene misericordia con él. Dios empieza a ser restaurada la relación con Dios. Pero ciertamente evitemos lo que hizo Jonás, evitemos el pecado, porque el pecado trae circunstancias, trae consecuencias a nuestra vida. Y este es el contraste en medio de esto. Jonás, que quería huir de Dios, empieza a ser usado por Dios, como siendo profeta. Fíjate lo que le dice Jonás en el versículo 12 del capítulo 1. Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí entiendo que la restauración de Jonás con Dios había sido completada, porque ¿qué personas va a expresar una palabra difícil contra su vida?
por el amor a esos gentiles que acabas de conocer? ¿Qué persona iba a predicar esa palabra difícil de Dios? Todo esto es posible realmente cuando tenemos una comunión total con Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros mismos, como seres humanos, predicar algún pasaje? Yo como predicador lo digo, predicar algún pasaje difícil de la Biblia. Pero es que no solo tenemos que predicar la parte bonita. Hay un consejo completo de Dios que hay que predicar. Y a mí me encanta estar predicando sobre cosas bonitas, si fuera así, pero estaría mutilando, intentando, no se puede, pero estaría antropomórficamente hablando, mutilando la palabra de Dios, mutilando los atributos de Dios. Porque Dios es amor, pero Dios es santo. Entonces, imaginaros Jonás, Jonás no estaba diciendo una palabra difícil para los gentiles. No estaba diciendo a los gentiles, tú te vas a tirar por el mar, te vas a tirar al mar y muriendo tú, no se hubiera sido un poquito descabellado, ¿no? Malo. Jonás lo que está haciendo es, yo pongo mi vida para salvarlo. Y no es una cosa que sale de su carne, no es una cosa que sale de su mente. Es una cosa que Dios le ha revelado. Obviamente a nosotros hoy ya no nos revela Dios palabras concretas en este sentido, sino que nos revela por medio de la palabra de Dios. Y tenemos que obedecer también los puntos difíciles de la palabra de Dios. Ama a tus enemigos. ¡Wow! ¿Pero qué pasa? ¿No vamos a predicar eso porque no somos capaces? Eso quiere decir que tienes que doblar más rodillas, orar al Señor, llenarte más de Dios. Pues imaginaos Jonás. Voy a dar la vida para salvarlos. ¿Os suena algo? Dar la vida para salvarnos. Eso vamos a verlo después. A la pregunta que hacen los marineros, Jonás es realista y dice, y sabe que Dios está también está irado por su pecado, y sabe que es culpa suya, y Jonás comienza a obedecer a Dios, enseñando la causa de tal ira. Jonás. Esto, hermanos, es comparable con nuestro estado antes de la paz con Dios, por medio de Hijo. La causa de la ira de Dios es nuestra condición pecaminosa del ser humano. Y por esta causa, si no hay remedio, que el remedio sabemos cuál es, que es Jesucristo, si no fuera por Cristo, por nuestra naturaleza iríamos al infierno. Pero la gracia de Dios, por su gracia hay un remedio. Y Dios utiliza estas tempestades de nuestra vida, estas tormentas, estos momentos de agitación, para mostrarnos ese remedio, para mostrarnos a Cristo, para cambiar nuestra hoja de ruta. Porque el ser humano, por su pecado, desde que nace, camina a espaldas de Cristo, a espaldas de Dios. Como Jonás, que iba totalmente a espaldas del propósito de Dios. Quería venirse para aquí. ¿Qué es lo que hace? Nos cambia la ruta y nos hace volver. Como dice el dicho famoso reformado en latín, corandeo, delante del rostro de Dios. Delante de Dios en nuestra vida. Y ese es el remedio. Y esto genera una decisión que cambia nuestra vida. Pasamos al punto 2. La decisión que cambia nuestra vida, versículos 13 y 14. Obviamente, uno toma la decisión. Jonás dijo, yo me voy a tirarme si queréis, tirarme. Él no dijo, yo me tiro y se acabó, no. Tiradme, hay que hacer un sacrificio. Y aquí vamos a ver dos tipos de decisiones en este versículo 13 y 14. Hay que tomar decisiones y vamos a ver dos tipos de decisiones. Una motivada por nuestra pecaminosidad, que la vamos a ver. Aunque puede que esté llena de buenas intenciones, y la otra es la que cambia todo. Pues cuando nuestra decisión es motivada, aquí es donde está la clave, nuestra decisión es motivada por la acción de Dios para llevarnos a su santa voluntad. En primera instancia, ¿qué hacen los marineros? Los marineros llenos de humanidad y de buenas intenciones no quisieron obedecer a Dios.
a lo que Jonás les decía. ¿Qué hicieron? Vamos a ver el versículo 13. Los hombres, se refieren a los marineros, después de lo que Jonás le dijo, que me tenéis que tirar, se pusieron a remar con afán para intentar volver a tierra firme. Pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Hay que entender a los marineros también. No hay que decir, igual que decíamos en la primera predicación, hay que entender a Jonás. Hay que entender a los marineros. Yo creo que en su lugar hubiera hecho lo mismo. Imagínate, estás en un barco, alguien que está escapando de Dios, y ahora dice, no, que ya temo a Dios y me tienes que tirar. ¿Quién iba a creer en ese momento? Podías decir, pero claro, ¿quién iba a creer a un profeta que aparentemente desobedece a Dios? ¿Quién garantizaba a los marineros que este no fuera un loco que se quería suicidar? Yo hubiera hecho lo mismo. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando los marineros se ponen a remar, el mar se embravece cada vez más. No es fácil, hermanos, en el caso de los marineros, tirar por la borda de la vida de un hombre, aunque éste le pida. No es fácil. Por eso los marineros trataron de buscar una solución al problema, como hacemos muchos, que sabemos claro cuál es la voluntad de Dios, por muy difícil que sea, pero tratamos siempre para creernos más listos que Dios y buscar nuestra salida al problema. ¿Y qué es lo que conseguimos? Que el problema se va dando. El mar se embravece. Por eso los marineros trataron de buscar una solución, pero esto no era lo que Dios había preordenado. Y hay un problema. Ahí vemos que los esfuerzos son en vanos. Como dice el libro de Proverbios, y esto concuerda muy bien con lo que estamos hablando, no vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. Proverbios capítulo 21:30. O sea, tú puedes saber mucho. Tú puedes intentar la solución, pero cuando Dios dice que por ahí no es, por ahí no es. Cuando Dios dice que es por aquí, por muy difícil que sea, es por aquí. El camino de la salvación no es un camino ancho, por ejemplo, no es la vía ancha, porque la que pensamos que es bonita, sino es un camino angosto, estrecho, con muchas cuestas, seguramente, con lleno de piedras, seguramente. Y si tú estás frente a ese camino, dirías, no, yo me voy por la autovía. Me voy por la autovía que es mejor, en vez de por un camino de cabras, por llamarlo de una manera. Y eso es nuestra decisión natural. Pero frente a la voluntad de Dios, frente al consejo de Dios, no vale nuestra decisión natural que sale de nuestro corazón pecaminoso e engañoso. Y ahí es donde se pone frente a frente nuestro ego con la ganas de someternos a la voluntad de Dios o con la obra, la comunión de Dios. No vale la sabiduría ni el entendimiento, ni consejo humano se refiere frente al Señor. Y finalmente los marineros, Dios está obrando en ellos, cayeron en cuenta que por ahí no era y decidieron obedecer. Qué mayor bendición es obedecer la voluntad de Dios, por muy difícil que sea. Esta decisión motivada y esta decisión que ellos toman es motivada por Dios. Fijaros cómo Dios ha obrado desde aquí desde aquí para atrás. Los marineros eran gentiles, eran fenicios. Dios obra por medio de las circunstancias. Dios ha propiciado, quiso que Jonás montara precisamente en ese barco, llevó a los marineros por el mar, hubo una gran tempestad, Dios tocó el corazón de Jonás para que Jonás confesara, y Dios puso palabra en el corazón de Jonás para que dijera lo que tenían que hacer. Y todo esto, en todo este proceso, que yo lo he resumido en 4 frases, Dios lo utilizó para que los fenicios, los gentiles marineros, se dieran cuenta que toda su vida llevaban adorando a un falso Dios, que no hacía nada, que era un ídolo en su corazón. Y Dios lo utilizó para que ellos volvieran su rostro al Dios verdadero. Me siento identificado. Toda la vida de uno adorando a un falso Dios, hasta que Dios se revela tal como es. Y muchas veces esto ha tenido que pasar por medio de circunstancias que no entendíamos, pero que hoy la entendemos.
y deciden obedecer por fin. Y esta decisión les lleva a invocar el nombre de Dios. Lo vemos en el versículo 14. Entonces, ya viendo que ya no podían, ya no hay otra salida, a veces es necesario que por nuestra necedad y bendita obra de Dios, necesita que estemos acorralados entre la espada y la pared para darnos cuenta de que nos tenemos que no ponernos todo ancho, sino arrodillarnos, humillarnos ante Dios y decir, Señor, heme aquí. Haz lo que tú quieras. ¿Y qué hicieron los marineros? Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido, reconociendo la soberanía de Dios. Fijaros qué forma, cómo cambia cuando nos dirigimos a un falso Dios, a un Dios verdadero. Los marineros en el capítulo 1, cada uno por su lado, descoordenado, que me sale en portugués, salen adorando cada uno a sus falsos dioses. Y no había comunión, no había una unidad en la oración. Cada uno, decía el capítulo... Mira, el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Se imaginará el desorden. Pero que un culto de muchas iglesias hoy. Cada uno clamaba a su Dios, por aquí, por allá. Pero cuando cambia, conocemos al Dios verdadero, hay una reverencia en la oración. Y hay una comunión, ya no es cada uno adorando a su Dios a su manera. Ya es todo unánime, los marineros orando en orden a Dios verdadero, pidiendo clemencia, misericordia, paz, sabiduría. Ya no es cada uno. Dios es el único centro, el centro de adoración. Reconocen la soberanía de Dios, que no hay otro Dios por encima que Yahvé, que Jehová. Y se acogieron a la misericordia de Dios por la vida de un hombre. Por la vida de un hombre ellos iban a ser salvos. ¿Os suena cada vez más? Sí. Es un tipo de Cristo. Por la vida de Cristo seríamos salvos. Pusieron todo en manos de Dios. El autor sugiere sutilmente que cuando, lo que he dicho, cuando el objeto de nuestra adoración cambia, ya no es oraciones, van a palabrería. Ya es una oración eficaz. Porque no solamente adoramos a Dios en unidad, en comunión, sino que buscamos su propósito, que es santo, el único camino, la voluntad de Dios. Y así que, hermanos, pasamos al último punto. Hemos dicho que ya los marineros entendieron que Jonás lo que decía, por muy duro que fuera, había que obedecer. Sin sacrificio no hay salvación. Pero vemos el versículo 15. Dice, pues tomaros pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. ¿A qué me refiero con sacrificio? No hay salvación. No tenemos una enseñanza papista o católica, decir que nos tenemos que sacrificar nosotros mismos. No. Los marineros no se tenían que sacrificar ellos. Tenían que dar la vida como Dios quería de Jonás. En este caso era Jonás. Pero no por el sacrificio de uno mismo. Desde Génesis, fijaros, y lo hablábamos esta semana en el estudio bíblico de la confesión. Desde Génesis, después de la caída, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con un sacrificio. Con las pieles de un animal. Ese fue el primer sacrificio, tipo de lo que haría Cristo. Morir por nosotros para cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado delante de Dios. Como dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Ya por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, no estás desnudo,
con vergüenza, con pecado ante Dios, sino que Él, por medio de Cristo, te ha puesto las mejores galas, las galas de salvación. Por eso, hermanos, viendo estos versículos, vemos la importancia de lo que estábamos hablando, sin querernos salir del texto. La importancia del sacrificio de Jonás para salvar a otros. Y aquí, indudablemente, vemos una imagen de Cristo. Ya lo vimos la semana pasada. Cristo mismo dice, se compara con Jonás. Y dice en Lucas 11, 29 al 30, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, y ahora también para los marineros, así también lo será el Hijo del Hombre, Jesucristo, para esta generación. También la señal de Jonás, ¿cuál era? Entregar su vida y a predicar a los gentiles. La señal de Cristo, ¿cuál era? Entregar su vida para que los gentiles fueran salvos. Y esta iba a ser la señal para los marineros. Pero según hemos visto en estos versículos hasta aquí, hasta en los detalles de la narración, hay muchos puntos de similitud con Cristo, de Jonás con Cristo, y vamos a verlo. Tanto en el caso de Jonás como en el caso de Jesús, se pone el manifiesto de que a Dios no le bastan esfuerzos humanos. No valen los esfuerzos humanos. Los marineros quisieron poner esfuerzos humanos y no pudieron. Jonás también lo intentó y no pudieron. No valen los esfuerzos humanos para vencer una tempestad, apaciguar su ira, sino solo la ofrenda de una víctima expiatoria. Jesús, como Jonás, sabía que ponía su vida para los gentiles, que para los que los gentiles no parecieran, y los demás judíos que debían de ser salvos. Juan 12, 20, 27 lo vemos. Jesús, como Jonás, fijaros, esto es importante, fue levantado en el acto de su muerte, llevando a cabo en un contexto de expiación de pecado de culpa. Jonás, cuando fue echado a la barca, fuera de la barca, tuvo que ser levantado como ese sacrificio, como cuando Cristo se levantó en la cruz, por sacrificio, por amor a nosotros. Como dijo Jesucristo a Nicodemos en su conversación en Juan 3, 14 al 15 y 12, 32. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Después dice en el capítulo 12, 32 de Juan: y yo, sí, soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesucristo traerá a todos los que son escogidos, todos los que son llamados a ser salvos, para sí mismo. Jesús, como Jonás, puso su vida. La iniciativa salió de él, tanto de Jonás como de Jesús. Sin embargo, no confundir con un suicidio. Ellos no se suicidaron. Ellos fueron entregados a los gentiles para que ellos lo ejecutaran. El resultado de la entrega de Jesús, como el de la entrega de Jonás, ¿qué fue? Fue que los gentiles, nosotros también, que fuéramos testigos y temiéramos a Dios de gran manera. Y fue también muy importante esa paz, serenidad, que demuestra tanto Jonás como Jesús a la hora de su muerte. Y esto sirvió, hermanos, para restaurar la comunión de los marineros con el Dios verdadero, cuando no le buscaban. Al igual que también sirvió la pasión de Cristo para restaurar la comunión nuestra, pueblo gentil, que no le buscábamos, que teníamos otros falsos dioses, con un Dios verdadero. Pero como veremos más adelante, Dios, o sea, Jonás iba a ser también parecido a Cristo en otro punto. Jonás iba a ser sacrificado, pero no iba a permanecer en la muerte simplemente. Pero esto ya es otro capítulo. Este sacrificio, tanto de Jonás como de Cristo, trae comunión con Dios.
Y lo vemos en los marineros. ¿Qué pasó cuando Jonás fue echado, fue levantado y fue ofrecido como sacrificio? ¿Qué pasó? El mar de la mayor tempestad, de los marineros del mayor terror, el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron de gran manera al Señor. ¿Y qué pasó? Ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron votos al Señor. Al igual que Jonás, Cristo, cuando es entregado y muere por nosotros en la cruz, Dios maravillosamente cesa la furia que tiene contra nosotros y es manifestado de la tempestad a la calma, es manifestado de la furia más potente que uno se puede imaginar, que eso debe dar terror para que no esté en paz con Dios, es transformado en el amor más profundo que nunca podemos llegar a imaginar. Vino la paz, el terror más absoluto a la paz más absoluta. Y respecto a Jonás, hay una enseñanza también, aunque no hemos centrado más en los marineros. Respecto a Jonás, podemos decir que aquí se demuestra que Jonás ya había sido restaurado y puesto por Dios como profeta del Señor. Fue vindicado por Dios. Y por medio de la tormenta, el terror y las palabras del profeta de Dios, vino la conversión a los gentiles marineros, que respondiendo con temor santo a Dios, sacrificio al Señor y comunión con Él. Cuando hicieron votos, se refiere que tuvieron ya comunión con Él. Qué maravilloso Dios. Por la desobediencia de un hombre como Jonás, Dios lo utiliza. No solo para restaurar a Jonás, que todavía le tocará pasar por un tiempo de oscuridad, como veremos en el próximo capítulo, sino que unos marineros que eran ajenos en su día a día, que no buscaban a Dios como éramos nosotros. Dios utilizó este proceso para que estos marineros conocieran la misericordia, la gracia, el amor y el poder de Dios verdadero. Estos marineros tuvieron que pasar por estas circunstancias, aparentemente injustas, ¿no? Pues en teoría no la habían provocado ellos, sino Jonás. Igual que nosotros. Parece ser que por el pecado de Adán, y lo hablábamos también la semana pasada, ¿no? Parece ser que es injusto para nosotros tener que pasar por circunstancias que no entendemos. Experimentamos tristeza, zozobra, terror. Pero, ¿sabes qué lo digo? ¿Sabes qué quiero decir? Por mucho que los marineros pudieran decir, no es culpa mía. Si eso hubieran dicho los marineros, no hubieran tenido una actitud de arrepentimiento ante Dios. Y si no hubieran tenido una actitud de arrepentimiento ante Dios, sin obediencia, los marineros hubieran perecido, hubieran muerto. Igual pasa con nosotros. Nosotros somos herederos del pecado de Adán, con nuestra naturaleza. Pero si no entendemos la dimensión de esto, si no entendemos dónde nos puede llevar esto, y si no entendemos también la gracia y la misericordia de Dios, si no nos arrepentimos, moriremos no solo en esta tierra, sino iremos a la muerte eterna. Pero si realmente lo entendemos como los marineros, que yo creo que sí, que Dios se ha manifestado en nuestra vida, experimentaremos la paz, el amor, el gozo, la comunión. Y créeme, hermanos, que esto no tiene nada que ver comparado con lo que experimentaremos allá en el reino de los cielos, en la tierra prometida. Por medio del mensaje, Dios por un mensaje, la capacidad, puso el mensaje y la capacidad para creer. Nos puso la capacidad para tomar una decisión de arrepentirnos y ahora por medio de la gracia de Dios obedecer y tener comunión con Dios. Y ahora no os sentí identificado con los marineros. En esta ocasión yo me sentí muy identificado con los marineros. Nuestra vida es una barca. Era una barca que iba en camino de una tempestad, al fondo del mar por nuestro pecado. Pensando, en este caso nosotros íbamos no al fondo del mar, sino al fondo del Seol, del infierno. Y nosotros pensando que por nuestras propias fuerzas podríamos remar y salvarnos. Pero estábamos despistados, no era así.
Buscábamos el remedio de nuestros males con nuestros propios ídolos, y esto hacía generar que la tempestad fuera más brava en nuestra vida. Y esto nos frustraba. Hasta que un mayor y mejor profeta, hasta que un verdadero profeta mejor y mayor que Jonás vino y nos dijo por medio de su palabra: es necesario que yo muera para que vosotros tengáis vida, y que por nuestra causa fuera levantado, clavado en una cruz sin merecerlo, por amor a ti, por amor a mí, recibiendo el castigo sin merecer lo que merecíamos tú y yo, y la ira sin merecer lo que merecería, que tenemos que recibir nosotros, pero no en un rato, sino eternamente. Y Dios, que era para nosotros lejano, se hizo cercano como para los marineros por el sacrificio de Cristo, para que nosotros recibiéramos la paz, el fin del terror, la llegada de la comunión con Dios Padre. Era necesario que Cristo fuera levantado para que se convirtiera en el único camino, verdad y vida, y capaz de poder calmar nuestra tempestad, para llevarnos a la tierra firme, a la tierra que emana leche y miel, mucho mayor que aquella que recibió Israel. Nuestra tierra nos espera, la tierra prometida, dada por Dios por medio de Cristo, que es la Jerusalén celeste. Hermanos, si tenemos esto en cuenta, las tempestades de hoy serán para nosotros nada, porque la esperanza, el gozo es mucho mayor que el que nos espera, que las adversidades que aguardamos en esta tierra. El mundo nos enseña a tener miedo. Cristo nos dice: no temas, cree solamente, como le dijo a la mujer del flujo de sangre. Cristo nos dice: en este mundo sí tendréis aflicción y llanto, pero confía, yo he vencido el mundo, y este mundo pasará, todo pasará, pero lo que no pasará nunca será Dios, que es eterno, su poder es santo y para siempre es su gloria. Cristo, hermano, es el camino del terror a la paz. Siglo. Que Dios bendiga su palabra. Gloria a su nombre. Sí, Señor, te damos gracias por ti. Gracias por ese don que nos has dado del sacrificio. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado, nos estás guiando a tierra firme en medio de este mar. Ayúdanos, Padre, a entender cada día tus designios, que todo te ocurre con un propósito. Guíanos, Señor, en el diario vivir, Padre, y no permita, Señor, que alejemos nuestra mirada de ti. Perdona las veces que hemos querido hacer nuestra propia voluntad por encima de la tuya. Y que esto más, Señor, danos capacidad para que esto nunca más vuelva a suceder, sino que seamos dóciles y no rebeldes, que seamos sumisos a tu santa voluntad para tu gloria, Padre. Gracias, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, que es el que ha cargado con nuestro pecado y nos ha dado vida eterna, y que venciendo la muerte también nos ha hecho ser más que vencedores, y solo tener que pasar por la muerte física de cerrar los ojos aquí para abrirlo eternamente en tu presencia. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un último cántico. Podemos ponernos de pie.